Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Febrero 27. Números, capítulo 5. El Señor dijo a Moisés: Manda a los israelitas que alejen del campamento a todos los leprosos, a todos los que padecen de blenorrea y a todos los que se han vuelto impuros a causa de un cadáver. Alejen tanto a los hombres como a las mujeres, para que no hagan impuro el campamento de aquellos entre quienes yo habito. Así lo hicieron los israelitas, alejaron del campamento a los impuros, como el Señor le había dicho a Moisés. Luego el Señor dijo a Moisés: Habla en estos términos a los israelitas. Si un hombre o una mujer cometen una falta en perjuicio de otro, mostrándose así infieles al Señor, esa persona es culpable. Ellos confesarán el pecado que han cometido y restituirán la suma total a aquel a quien ocasionaron el perjuicio, añadiendo además una quinta parte de su valor. Si ese hombre no tiene ningún pariente cercano a quien se le pueda restituir, la suma será devuelta al Señor y entregada al sacerdote, además del carnero de la expiación, con el cual se practicará el rito de expiación en favor de esa persona. Y cualquier ofrenda de dones sagrados que los israelitas presenten al sacerdote será para él. Cada sacerdote podrá disponer de sus propios dones sagrados, cada uno guardará para él lo que reciba. Luego el Señor dijo a Moisés: Habla en estos términos a los israelitas. Cuando una mujer se aparta del buen camino y es infiel a su esposo, teniendo relaciones con otro hombre, y su marido no llega a enterarse, porque ella se deshonró ocultamente y no hay testigos ni fue sorprendida en el acto, si el hombre tiene un arrebato de celos y siente celos de su mujer, que realmente se ha deshonrado, o bien, si un hombre siente celos de su mujer, a pesar de que ella es inocente. En esos casos, el hombre presentará a su mujer al sacerdote y entregará como ofrenda por ella la 10ª parte de una medida de harina de cebada. Pero no derramará aceite sobre esa ofrenda, ni le añadirá incienso, porque se trata de una oblación motivada por los celos, de una oblación conmemorativa que debe recordar un delito. El sacerdote hará acercar a la mujer y la hará comparecer delante del Señor. Luego recogerá agua consagrada en un recipiente de barro y echará sobre el agua un poco de polvo, tomado del suelo de la morada. Una vez que haya puesto a la mujer delante del Señor, le descubrirá la cabeza y colocará en sus manos la oblación conmemorativa, es decir, la oblación motivada por los celos. El sacerdote, por su parte, tendrá en sus manos las aguas amargas, portadoras de maldición. Luego el sacerdote deberá conjurar a la mujer, diciéndole: Si desde que estás bajo la potestad de tu marido, ningún hombre se ha acostado contigo, si no te has apartado del buen camino ni te has deshonrado, que estas aguas amargas, portadoras de maldición, no te hagan ningún daño. Pero si te has apartado del buen camino, mientras estabas bajo la potestad de tu marido, si te has deshonrado, y si un hombre que no es tu esposo ha tenido relaciones contigo. Aquí el sacerdote deberá conjurar a la mujer con el juramento imprecatorio. Que el Señor haga de ti un ejemplo de maldición e imprecación, en medio de tu pueblo, volviéndote estéril e hinchando tu vientre. Que estas aguas portadoras de maldición penetren en tus entrañas, para que se hinche tu vientre y te vuelvas estéril. Y la mujer responderá: Amén, amén. Entonces el sacerdote consignará por escrito estas maldiciones y las disolverá en las aguas amargas. Él se las hará beber a la mujer, para que las aguas portadoras de maldición entren en ella y le provoquen amargura. Enseguida el sacerdote tomará de manos de la mujer la oblación motivada por los celos, hará el gesto de presentación delante del Señor y la llevará hasta el altar. Luego tomará de la ofrenda un puñado, como memorial, y lo hará arder sobre el altar. Finalmente, hará que la mujer beba esas aguas. Después de darle a beber el agua, si la mujer se ha deshonrado siendo infiel a su marido, las aguas que entren en ella le provocarán amargura, su vientre se hinchará y ella se volverá estéril. Así la mujer quedará como ejemplo de maldición en medio de su pueblo.
pero si no se ha deshonrado y es pura, quedará inmune y podrá tener hijos. Este es el ritual para los casos de celos, cuando una mujer se ha desviado y deshonrado, mientras está bajo la potestad de su marido, o cuando un hombre ha tenido un arrebato de celos y siente celos de su esposa. En estos casos, el marido la hará comparecer delante del Señor, y el sacerdote le aplicará íntegramente este ritual. El marido quedará libre de culpa, y la mujer cargará con la suya. Números, capítulo 6. El Señor dijo a Moisés: Habla en estos términos a los israelitas. Si alguien, sea hombre o mujer, hace un voto especial, el voto de Nazireo, con el fin de consagrarse al Señor, deberá abstenerse del vino y de cualquier otra bebida embriagante. Tampoco beberá vinagre de vino o de bebida embriagante, ni beberá jugo de uvas, ni comerá uvas maduras o secas. Durante todo el tiempo de su nazireato, no comerá ningún producto de la cepa de la vid, ni siquiera las semillas o la cáscara. Mientras esté consagrado por el voto, ninguna navaja tocará su cabeza. Hasta que se cumpla el plazo de su voto al Señor, estará consagrado y se dejará crecer el cabello. Durante todo el tiempo de su consagración al Señor, no se acercará a ningún muerto. Aunque mueran su padre, su madre, su hermano o su hermana, no incurrirá en impureza a causa de ellos, porque él lleva sobre su cabeza la consagración de su Dios. Durante todo el tiempo de su nazireato, es un consagrado al Señor. Si una persona muere repentinamente cerca de él, haciendo impuro su cabello consagrado, se cortará el cabello el día de su purificación, es decir, el séptimo día. Al octavo día, presentará al sacerdote, a la entrada de la carpa del encuentro, 2 torcasas o 2 pichones de paloma. Entonces el sacerdote los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto, y practicará el rito de expiación en favor de ese hombre, por la falta en que incurrió a causa del cadáver. Ese mismo día volverá a consagrar su cabeza. Se consagrará al Señor por el tiempo de su nazireato y presentará un cordero de 1 año como sacrificio de reparación. El tiempo anterior no se tomará en cuenta porque su cabello consagrado se había vuelto impuro. Este es el ritual para el nazireo. Una vez cumplido el tiempo de su nazireato, será conducido a la entrada de la carpa del encuentro y allí presentará, como ofrenda al Señor, 2 corderos, un macho y una hembra, de 1 año y sin defecto, el primero para un holocausto y el segundo para un sacrificio por el pecado. Un carnero sin defecto para un sacrificio de comunión, una cesta con tortas de harina de la mejor calidad, sin levadura y amasadas con aceite, y galletas sin levadura untadas con aceite, con las oblaciones y libaciones correspondientes. El sacerdote presentará todo esto delante del Señor, y ofrecerá el sacrificio por el pecado y el holocausto. Luego ofrecerá el carnero al Señor como sacrificio de comunión, junto con la cesta de los ázimos, y también ofrecerá las oblaciones y las libaciones. Entonces el nazireo se cortará el cabello consagrado, a la entrada de la carpa del encuentro, y lo echará en el fuego que arde debajo del sacrificio de comunión. El sacerdote tomará la espalda ya cocida del carnero, una torta sin levadura de la cesta y una galleta sin levadura, y las pondrá en las manos del nazireo, después que éste se haya cortado el cabello. Luego hará el gesto de presentación delante del Señor, y todo esto será una cosa sagrada, destinada al sacerdote, además del pecho y la pata. Después, el nazireo podrá beber vino. Esta es la ley concerniente al nazireo. Si además de su nazireato, promete con voto al Señor una ofrenda personal, según se lo permitan sus medios, cumplirá el voto que hizo, además de lo que establece la ley sobre el nazireato. El Señor dijo a Moisés: Habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Salmo, capítulo 51. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa, y purifícame de mi pecado. Porque yo reconozco mis faltas, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso, será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Tú amas la sinceridad del corazón, y me enseñas la sabiduría en mi interior. Purifícame con el hisopo y quedaré limpio, lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impíos, y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la muerte, Dios, Salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito, tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Trata bien a Sión, Señor, por tu bondad, reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, las oblaciones y los holocaustos, y se ofrecerán novillos en tu altar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Versículos del 1 hasta el 29. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada, y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: Un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores, enseñando a la gente. Entonces llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Les dijo: Permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban: Es Elías. Y otros. Es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía: Este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar, y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan, a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía,
Quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar, y agradó tanto a Herodes y a sus convidados, que el rey dijo a la joven: Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: Te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿Qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista. Respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey, y le hizo este pedido: Quiero que me traigas ahora mismo, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento, y por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por hacer este reto de bendición con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte en nuestro canal, Predicador Anthony Rodríguez, y compartirlo con tus amigos y familiares. También te agradeceríamos mucho que le des me gusta y que dejes un comentario de lo que dice la voz del Señor en tu corazón. Nos motiva mucho saber que nuestro contenido está siendo útil y apreciado por nuestra comunidad. No te pierdas nuestra próxima publicación mañana de la Biblia Católica en un año. Recuerda que escuchar su palabra es una forma increíblemente poderosa de profundizar en tu fe y conectarte con Dios. Esperamos contar con tu presencia. Que tengas un maravilloso día. Mi Dios te bendiga. Mi Dios te bendiga.